Has estado aquí antes, no físicamente, pero sí en intención. Vas bien, sigue adelante. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a una habitación por primera vez, pero juras haber estado ahí antes? O quizás estás escuchando a alguien decir una frase, tal vez trivial, sin importancia aparente, y de pronto, un escalofrío atraviesa tu espalda, como si esa escena ya hubiera ocurrido exactamente así. Te detienes, parpadeas, tu mente se confunde, intenta ubicar el recuerdo de cuándo y dónde viviste ese momento antes, pero no hay nada, nada claro, solo la certeza de que algo se repite. Eso, querido lector, es un déjà vu, y por más cotidiano que parezca, porque nos ocurre a todos, sin importar edad, cultura o condición, lo cierto es que la ciencia aún no ha logrado descifrar del todo su naturaleza. A veces se le atribuyen a fallas en la memoria, otras a fenómenos de anticipación neurológica, y para los más espirituales es una prueba irrefutable de que hemos vivido antes, en otro cuerpo, en otro tiempo. Sea cual sea la explicación, lo que está claro es esto: el déjà vu es uno de los enigmas más fascinantes de la mente humana. Y en este viaje exploraremos sus múltiples interpretaciones, sus raíces científicas, sus implicaciones filosóficas y por qué, quizás, revelan más de nosotros de lo que imaginamos. Prepárate para sumergirte en uno de los fenómenos más extraños y universales del pensamiento. Porque, si alguna vez sentiste que ya habías vivido esto, tal vez, solo tal vez, estás a punto de hacerlo otra vez. Aunque se siente como una experiencia mística, el déjà vu es, en términos básicos, una sensación intensa de familiaridad frente a una situación que sabemos, racionalmente, que nunca hemos vivido. La palabra proviene del francés y significa literalmente «ya visto». Pero su definición no es tan sencilla como parece. Más del 60% de las personas afirman haberlo experimentado al menos una vez en la vida. Curiosamente, es más común en jóvenes entre los 15 y 25 años y se vuelve menos frecuente con la edad. ¿Y por qué ocurre? Esa es la pregunta que ha obsesionado a neurólogos, psicólogos y filósofos por décadas. Una de las explicaciones más aceptadas por la neurociencia es que el déjà vu es producto de un error en los sistemas de memoria del cerebro. El hipocampo, una estructura fundamental para la formación de recuerdos, puede confundirse por un instante y enviar una señal de memoria reconocida ante una experiencia nueva. En palabras simples, algo que estás viendo o viviendo ahora se parece muchísimo a un patrón de memoria anterior, aunque no sea exactamente igual. Y ese parecido genera una falsa señal de familiaridad. Esta hipótesis se relaciona con la memoria episódica, que es la encargada de almacenar recuerdos autobiográficos. Si, por ejemplo, caminas por una calle con una arquitectura similar a una que viste en un viaje pasado, aunque en países distintos, tu cerebro puede conectar los estímulos visuales y desencadenar un déjà vu. Otra teoría fascinante apunta a un desfase temporal en la transmisión de información entre ambos hemisferios del cerebro. La percepción visual, por ejemplo, pasa por múltiples etapas antes de que seamos conscientes de lo que estamos viendo. Si una parte del cerebro recibe una información antes que otra, aunque sean milisegundos, la imagen puede almacenarse como si ya se hubiera vivido. Este fenómeno, denominado procesamiento dual, sugiere que el déjà vu es como un eco de la realidad, una repetición en tiempo real de lo que acaba de ocurrir, procesada dos veces con un pequeño intervalo. Estudios con pacientes epilépticos han mostrado que muchas personas con epilepsia del lóbulo temporal tienen déjà vus frecuentes antes de un ataque. Esto ha llevado a teorías que relacionan este fenómeno con una activación anómala, aunque no necesariamente patológica, del lóbulo temporal. ¿Significa esto que cada vez que tenemos un déjà vu, nuestro cerebro falla? No exactamente. Más bien, podría tratarse de una respuesta natural de un cerebro altamente activo o sobreestimulado por ciertos factores: cansancio, estrés, ansiedad o incluso estados emocionales profundos. Desde una perspectiva psicológica, el déjà vu podría reflejar un fenómeno de
familiaridad sin recuerdo consciente. Es decir, estamos frente a un estímulo, una palabra, un olor, una escena, que se parece vagamente a algo que hemos visto o vivido antes, pero sin que podamos recuperar conscientemente ese recuerdo. Esto genera la sensación de que ya estuvimos ahí, aunque no sepamos cuándo ni por qué. ¿Y entonces, todo se reduce a un error cerebral? Quizá no, porque aunque la ciencia ha avanzado mucho, aún no ha logrado reproducir el fenómeno de forma controlada en un laboratorio, lo que sugiere que hay algo más, algo aún no completamente comprendido. Y ese algo es lo que abre la puerta a las interpretaciones más filosóficas, místicas e intrigantes que exploraremos en la próxima parte. Mientras la ciencia sigue intentando encontrar una causa objetiva, hay quienes miran al déjà vu como una grieta en la lógica del tiempo, un recordatorio de que nuestra mente no está completamente sujeta a la linealidad del presente. ¿Y si el déjà vu no es un error, sino un eco de otra realidad? Aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante. Desde algunas corrientes espirituales y esotéricas, se cree que el déjà vu es una memoria del alma. Según esta idea, antes de nacer, ya hemos experimentado ciertos eventos en otros planos de existencia o incluso en vidas anteriores, y cuando una escena actual se parece a algo que ya está impreso en lo más profundo de nuestro ser, lo sentimos, aunque no sepamos de dónde viene. Las filosofías orientales como el hinduismo o el budismo ven en estos episodios una prueba de la reencarnación. En este marco, el alma transita por muchos cuerpos y existencias, y ciertos fragmentos del pasado se filtran a través de estas sensaciones espontáneas. ¿Y si ese momento tan común que estás viviendo ya lo viviste en otra vida? No es solo una visión espiritual. El filósofo griego Platón ya hablaba en el siglo IV a.C. sobre algo muy parecido. Según él, todo conocimiento es, en realidad, recuerdo. El alma, antes de encarnarse, ya ha conocido todas las verdades del universo. La experiencia del déjà vu sería entonces una muestra de esa sabiduría olvidada que resurge brevemente. En su obra Menón, Platón explica cómo un esclavo sin educación puede resolver problemas matemáticos complejos solo con preguntas bien dirigidas, como si ya supiera las respuestas. Así como ese esclavo, nosotros también recordamos al vivir un déjà vu. Los más audaces proponen que el déjà vu podría ser una intersección entre realidades paralelas. Imagina que existen múltiples versiones de ti en distintos universos, viviendo distintas decisiones. En algunos momentos, esos mundos podrían solaparse un segundo, y la conciencia de una de esas realidades podría rozar la tuya. ¿Podría ser el déjà vu una señal de que otra versión de ti ya vivió esta experiencia en otro universo? Aunque suene a ciencia ficción, algunos físicos cuánticos no descartan la posibilidad de realidades múltiples. Aún no se ha demostrado, pero tampoco se ha refutado del todo. Muchos terapeutas y guías espirituales modernos coinciden en que el déjà vu puede interpretarse como una señal interna, una especie de campana sutil que nos indica que estamos en el camino correcto. Por ejemplo, si experimentas déjà vu justo en un momento de transformación o al tomar una gran decisión, puede ser leído como una confirmación intuitiva. Has estado aquí antes, no físicamente, pero sí en intención. Vas bien, sigue adelante. Otros lo consideran un momento de alineación energética, en el que mente, cuerpo y espíritu entran en resonancia con algo más grande. Desde una perspectiva más práctica y reflexiva, el déjà vu puede ser una llamada de atención del presente, una invitación a detenernos, a observar, a hacernos la pregunta, ¿por qué siento esto ahora? ¿Qué me está queriendo decir mi mente o mi alma? En un mundo saturado de distracciones, el déjà vu nos devuelve, por un instante, al asombro. Ese segundo de desconcierto puede ser justo lo que necesitamos para reconectar con la vida y verla con otros ojos. Y así, como puedes ver, el déjà vu no es un fenómeno unidimensional. Abarca ciencia, filosofía, espiritualidad y, sobre todo, nos confronta con los límites de nuestra propia percepción. Quizá no es importante encontrar una única respuesta. Quizá el valor del déjà vu está, precisamente, en lo que despierta en nosotros.
Hay cosas en la vida que nos desconciertan por completo. Momentos tan breves como intensos que llegan sin aviso y se van sin explicación. El déjà vu es uno de ellos. No dura más de unos segundos, pero deja una marca, una inquietud, y tal vez esa sea su mayor virtud. Desde la ciencia, hemos visto cómo el déjà vu puede explicarse por desajustes momentáneos entre la memoria a corto y largo plazo, por interpretaciones erróneas de nuestra percepción, o incluso por procesos neurológicos complejos que apenas comenzamos a comprender. Y sin embargo, ninguna de estas teorías logra capturar del todo esa sensación de asombro y familiaridad que nos paraliza por dentro. Hay algo más ahí, algo que no puede ser reducido únicamente a impulsos eléctricos. Ya sea una huella del alma, una coincidencia en el tiempo, un error del sistema o un cruce entre realidades, el déjà vu nos enfrenta con el misterio más profundo, la conciencia. Nos recuerda que vivir no es solo avanzar, sino también observar, sentir y preguntarse. Nos hemos acostumbrado a intentar explicarlo todo, a etiquetar, a controlar, por lo que el déjà vu es como un pequeño milagro de incertidumbre. Nos permite, aunque sea por un instante, sentir que hay más de lo que vemos. Y eso, para muchos, es un consuelo. Para otros, una inspiración. Y para todos, una oportunidad. Quizá el déjà vu no sea tanto una prueba de algo oculto, sino una llave. Una llave que nos permite abrir esa puerta interior por la que entran la intuición, la poesía, la espiritualidad, la memoria, la ciencia. Todo junto. Una puerta hacia lo que aún no comprendemos, pero estamos llamados a explorar. La próxima vez que experimentes un déjà vu, no te limites a decir «qué raro fue eso». Detente, respira, mira a tu alrededor y pregúntate ¿qué parte de mí ya ha estado aquí? ¿Y por qué ahora? Porque tal vez no se trata de un lugar que recuerdas, sino de una versión más profunda de ti mismo que empieza a despertar.